Bueno. Volvemos con nuestros análisis de películas de Dragon Ball Z, habiendo pasado ya el ecuador de todas estas. ¡Vamos! Entramos ya en la segunda mitad de películas y ojito porque la que traemos hoy es bastante especial. Es de esas que cuando le preguntas a un fan que te dijera una película, nadie pensaría en esta, pero que después todos se alegran cuando el villano de esta aparece en un episodio pedorro de Dragon Ball Heroes. Joder, siempre fue bueno. Pero que como sabréis, al ser la primera vez viéndome esta película, pues la vi con total objetividad. Y la verdad es que no sé si me gustó o no, porque no pude analizar la película entre tanta esencia, como siempre. Y lo digo en serio, porque esta para mí fue la más esencial hasta el momento, y os voy a contar el porqué. Así que sin más, sed todos bienvenidos a mi análisis a la séptima película de Toei Animation. Bienvenidos a Una batalla extrema, los tres grandes Super Saiyans, también conocida como la película del androide 13, que por cierto anulo rima para todo el vídeo. Vale, vamos primero con la sección favorita de todo internet, la más adorada de la multitud, titulada El por qué la película de hoy no fue canon. Y la verdad, esta es una de las líneas cronológicas más extrañas, pues está en el presente el Trunks del futuro, aunque para él es el pasado, porque viajó desde el futuro, pero para nosotros acabó siendo el presente. Bueno, yo qué sé, papu misterioso, ya me estás liando. Pero este está con la ropa del inicio de la saga de los androides y se da por descontado que los androides originales, es decir 16, 17 y 18, no son una amenaza. Y aquí hay tres opciones: o se los papearon épicamente porque en esta línea Goku no enfermó del corazón o algo así y los vencieron todos juntos, o estos no eran malos malosos y se fueron por ahí a vivir a un monte o yo que sé, o los vencieron con el control remoto de Bulma que en la historia original el pendejo de Krillin destruyó para poder liarse con una de 18. Que bueno, tampoco lo culpo. Mira eso, papá. Por lo que imposible que sea canon con el quilombo de androides que hay. Lo que ojito, porque nos lleva a la segunda sección favorita de mis suscriptores: el por qué los guerreros Z son subnormales. Y escuchadme bien, gente, escuchadme bien porque estoy muy emocionado. En esta película los guerreros Z no son subnormales. ¡Vamos! ¿El por qué os preguntaréis? Pues porque los villanos de esta son puros androides. Y ya vimos en la serie original lo jodidos que eran de encontrar al no tener ki, por lo que hoy los Yamcha, los Tenshinhan, los Chaos tienen una buena excusa para no aparecer. Joder, qué épico, pedazo de sección y pedazo de coherencia. Big Fiction, 10 de 10, obra maestra y mejor película de Dragon Ball Z. Bueno, perdón, me he emocionado un poquito, lo reconozco. Así que no demos conclusiones precipitadas y vamos a analizarlo primero, Y la verdad, como suele ser habitual, el guión de la película es a lo mínimo bastante vago. Unos villanos aparecen de la nada a por Goku, nada que no hayamos visto antes, y mejor aún es justamente lo que vimos en la saga de Cell, donde unos androides aparecen en la Tierra masacrando ciudades en busca de Goku, que justamente es lo que ocurre aquí. Unos androides aparecen en la Tierra masacrando ciudades en busca de Goku. Está clarísima la inspiración, o quizás podríamos decirle amplificación, de lo que vimos en la saga de Cell, puesto que literalmente son otros androides creados por el ordenador del Dr. Gero con el objetivo de igual manera de derrotar a Goku. Y esto tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. El concepto de los androides es uno brutal para el mundo de Dragon Ball y que a mí personalmente me encanta. En aquella época infrautilizados y motivo por el cual los trajeron de regreso con la película de Super Hero, porque repito, es algo sumamente enriquecedor que solo fue pieza principal de un arco de la historia. A esto me refiero a que está genial ver la incursión de los androides en la ciudad. Al no poder sentir el ki de estos, son unos enemigos extremadamente peligrosos, pues no los puedes sentir hasta que te han clavado una bola de energía en el recto anal. Además, hablando ahora de los secundarios, es decir, del androide 14 y el androide 15, su uso es interesante, pues no son como tales birros genéricos del villano de turno, sino más bien propios androides del Dr. Gero que no se sienten como personajes de relleno. Y me explico. En la serie original teníamos a los androides 19 y 20 que casi nadie recuerda. Supongo que gran parte fue porque eran más feos que pegarle a una abuela con fibromialgia.
pero sobre todo y más importantes existieron los androides 17, 18 y 16. Por supuesto, el más poderoso siempre fue 16, pero de igual forma tú siempre sentías que cuando enfrentaban a 17 o 18 era un combate capital, que podía decantar el arco hacia un lado o hacia el otro. Realmente ellos eran los máximos enemigos a vencer, y por eso creo que en esta película funcionan bien como enemigos secundarios, puesto que sí, el androide 13 es realmente el enemigo a vencer, pero el androide 14 y 15 también son bastante poderosos y son enemigos principales sacados del propio Dr. Gero. No digo que sean mejores que los 17 y 18 originales, por supuesto que no, pero lo digo para resaltar que al menos funcionan bien como enemigos en la película, a diferencia de la mayoría de esbirros feos, gordos, viejos y amorfos de casi todas las películas, como el primo ese feo de Dodoria que joder era un bicho insufrible y asqueroso, como prácticamente todos los que aparecen en la película, que son simplemente guerreros de relleno, y al menos estos dos no se sintieron así. Creo que todos ellos están bien a nivel de diseño. 13 está bastante bueno, anulo rima y anulo homo. 14 sí me parece bastante genérico, pero bueno, pasable. Y 15, este sí es sumamente original y mi favorito, Lo que hablando de esto, pues un punto criticable para mí es que estos tienen escasa personalidad en toda la película. Prácticamente no tienen diálogos y las comparaciones, como siempre, son odiosas. Pero tú realmente sentías que los androides 16, 17 y 18, pese a ser androides, tenían una manera de pensar concreta y una actitud diferenciada de los demás, no solamente teniendo como objetivo aniquilar a Goku, sino que cada uno tenía sus motivaciones y su forma de ser. Aquí, sin embargo, no existe eso, o no en demasiada medida. Y bueno, sé que estos son de película y no debo de compararlos, pero si son exactamente el mismo concepto que en el manga original, pues la comparación al menos yo creo que se debe de hacer. No pedía androides ultra profundos, sino algo más interesantes. Aunque bueno, estoy mintiendo un poquito, porque el único salvable en ese aspecto fue el androide 15. Ese debo reconocer que es el MVP. No a base de diálogos, porque básicamente casi no tiene, pero sí por sus acciones, El tipo es como mi tío, bajito, alcohólico y calvo. Bueno, según Chaos este no sería calvo, porque tiene ahí... Bueno, no sé exactamente qué se supone que es eso que tiene en la cabeza, pero bueno, que hasta su cabeza me da gracia, yo qué sé. Y si hablamos de los androides, debemos hablar de quiénes los debían de enfrentar, lo que me lleva a hablar del título, es decir, los 3 Super Saiyans, que se tendría que llamar los 3 super retrasados, porque se la pasan prácticamente toda la película recibiendo puteazos de los androides, usando únicamente su forma base, y no es hasta el minuto 30 de la película que se transforman, y teniendo en cuenta que dura 45 minutos, significa que estuvieron recibiendo puñetazos durante media hora totalmente gratis, recibiendo daño porque sí. Yo entiendo que peleen un poquitín en estado base, pero cuando te han metido 4 derechazos por el culo que ya te empieza a escocer, pues transfórmate, güey. Pero transfórmate, güey. Que te está empezando a sangrar el páncreas, güey. Pero, ¿qué estás haciendo, güey? Vegeta es al único que puedo perdonar medianamente, porque se une bastante tarde a la fiesta y con la entrada más épica de la historia de las películas. Joder, póngame música de Linkin Park. Me da gracia que hasta Goku se sorprende de la entrada, Seguro que pensaba, pero Vegeta, que estás en las películas, vas a ser papeado, deja de reírte. Pero el tema este de no transformarse es ya absurdo en Goku, pero mucho más en el personaje de Trunks, la peor caracterización de personaje que he visto en todas las películas. Es que es completamente absurdo. El Trunks del futuro, aquel conocido por ser tremendo precoz, que a la mínima saltaba a la yugular del enemigo, porque nunca quería dar posibilidad a que se arruinara el mundo tal y como le ocurrió en su futuro futurísimo. Acabó con Freezer, con Android 17, con Android 18 y Cell de formas sumamente rápidas. No les dejó ni una pequeña chance. Los vio, se transformó y se los papeó. ¡Punto!
pero que en esta película se pase casi 30 minutos peleando en estado base como subnormal, es que a mí me parece extremadamente malo, en serio. Teniendo a los 3 Super Saiyans que ponen en el mismísimo título de la película como sacos de boxeo porque sí, porque necesitamos que se alargue la película a 45 minutos y no somos capaces de establecer un buen combate si no se hace así. A mi modo de ver, esto es lo más insufrible de toda esta película, con lo fácil que habría sido que se transformaran al inicio del combate y tener a 3 brutales Super Saiyans peleando contra los androides de forma empatada y épica, y buscar así un método para derrotarlos, tal y como hicieron en la película de Metal Cooler, por ejemplo, que también se estaban enfrentando a un androide, o a un metal, o bueno, llámalo como quieras, que no fue nada súper elaborado, simplemente concentraron su energía y derribaron a Metal Cooler, pero ¿por qué no hacer algo así también? Porque vaya, qué sorpresa, una vez transformados se los pueden papear fácilmente. Vaya, vaya, ¿quién me lo iba a decir a mí? Entiendo que quisieran dejar el hype de los 3 Super Saiyans y alimentarlo durante toda la pelea, pero se me hace muy absurdo que aunque yo sé que esto es una película, yo, repito, yo no puedo evitar ponerme nervioso. Pero bueno, digamos que las secuencias donde los vencen están épicas y oye, personajes secundarios que no son Goku están venciendo a villanos en teoría principales. Eso ya es un avance y ya solamente por eso les doy un punto. Y todo esto me lleva al combate final y al androide principal de la película, el androide 13. ¿Y qué tal si os digo que lo más interesante de él son sus teorías? Se ha debatido que este podría ser el aspecto original del fucking Dr. Gero y oye, qué cool sería eso si fuese canon, ¿no? Entonces entendería cómo este tuvo de esposa a la pibonaco del androide 21. Que menudo viejo verde, por cierto, ni una sola androide hizo fea, pero luego existe el androide 19 todo imbécil y con cara de horchata. Y la otra también es una teoría, pero ojito que es oficial, puesto que en el juego Dragon Ball Xenoverse 2 Cell menciona que el androide 13 podría ser un prototipo de él mismo, porque al vencer al androide 14 y al androide 15, estos se unen a su cuerpo, fusionándose con ellos y adquiriendo muchísimo poder, algo así como hizo Cell con los androides, una cosa que a mí al menos me ha dejado flipado. No se dice en la película y habría estado genial que se hiciera, ¿no? Pero a mí, como fan de estas tonterías, me hace esbozar una sonrisa pensar que este fue el Cell imperfecto antes del Cell imperfecto real. Que era el otro, digo, o sea, el verde, ¿no? El que tiene cara de cucarachota. Hablando de este bicho, pues quería hablaros de su cambio en la forma conocida como Super Androide 13, porque está como rara, ¿no? La verdad es pura esencia. No digo que no se vea bien, pero se ve como medio curseada, ¿no? ¿Cómo pasamos de un señor con gorra, mamado, guapote, a un bicho de 2 metros totalmente esencial, de color azul y con venas marcadas como si fuesen tuberías de agua? Es que la verdad es que me sorprendió este cambio de diseño, pues parece algo muy distinto a un androide. Parece un demonio Super Saiyan o algo así. Me dices que es el Super Saiyan 17 de Goku en un fan manga todo pedorro y yo voy, en serio que me lo creo, Me dijeron en el chat del directo que obtiene ese color azul porque es la fusión de colores con el androide morado y el otro gris, y que por eso coge ese color, lo cual puede tener sentido, pero luego le dieron color naranja al pelo porque es esencia, y ojos amarillos porque esencia también. Repito, no es que me disguste, pero no parece un androide. Y lo que me parece aún peor es que por desgracia después de transformarse no tiene ni un diálogo. Anteriormente no era más que Goku, te voy a vencer, o oh, ¿qué pasa, Goku? No me aguantas el ritmo. Pero es que luego de transformarse, absolutamente nada. Pasó de ser un villano genérico a un villano aún más genérico. Un punto creo que negativo. A menos que alguien me diga, Servok, no estoy de acuerdo porque es la pura representación de la ambición del Dr. Gero. Una máquina perfecta de destrucción hacia Goku, hasta tal punto que no obtuvo ni la capacidad de hablar, porque solo piensa en destruir todo lo que se encuentra con el objetivo de alcanzar su máxima venganza. Y bueno, no sé si fue con esa intención, pero se siente una amenaza completamente real, algo que pocos villanos han conseguido y por eso ya le doy un punto. Arrasa con todos los guerreros Z que están ahí, y no los golpea un poco, no, sino que los destroza. Ni Turles, ni Slack, ni Cooler, ni Metal Cooler. Este es el primer villano que los destruye a todos completamente, algo que se iría repitiendo en posteriores películas.
incluyendo aquí por supuesto a los 3 Super Saiyans, pues los noquea y barre el piso con ellos completamente, y eso genera un aire de suspense ante un villano que realmente impone, y eso es algo a remarcar. Incluso tenemos esa famosa escena donde el androide 13 acaba con el linaje de la familia Son Goku. Incluso hay un frame totalmente oficial donde se ve cómo se parten los huevos. ¡Qué detalle más cool! Así que nada, lo siento Goten, pero en esta línea temporal tú nunca naciste. Y entonces, fruto de esta aniquilación total, surgieron 2 diálogos muy interesantes que yo quiero mencionar. El primero es bastante raro, pues de la nada Vegeta despertó el legendario orgullo Homo Saiyajin, diciendo: ¡Kakaroto me pertenece! ¡No te atrevas a tocarle! Mierda, creo que Goku y Vegeta todo este tiempo, en vez de entrenar en la habitación del tiempo, entrenaron en el dormitorio de Bulma, ¿eh? Y segundo, Trunks dice algo todavía más interesante: dentro de 20 años no existirás en la Tierra, por eso sé que Son Goku te derrotará aquí y ahora. ¡Joder, esto sí que es cine! Viendo cómo todos mantienen sus esperanzas en Goku pese a la situación, algo que se permite al mostrarnos esa brutalidad del androide 13, algo que no se había mostrado con tanta claridad en las demás, y que permiten que estos diálogos no se sientan vacíos, sino que se sientan unas interacciones geniales. Por lo que al no poder vencer al androide, Goku decidió hacer lo que llevaba 2 películas aguantando y que tanto a él como a Toei ya les estaba dando toque, es decir, cargar una Genkidama, aunque esta es bastante curiosota, ¿eh? Al estar cargándola, de repente Goku se transforma en Super Saiyan, y en teoría no podría tirarla así, tal y como afirma Krillin, ya que al no tener el corazón puro en su forma Super Saiyan no podría controlar ni mucho menos lanzar la Genkidama, por lo que este decide absorberla al estilo de Goku del torneo del poder de Dragon Ball Super, y el androide 13 se desintegra al estar cerca de él, siendo como una fusión con el núcleo de la Genkidama, pero no absorbiendo todo su poder, sino que como que literalmente haciéndose uno con la energía, consiguiendo atravesarlo con toda su pura esencia y desintegrarlo por completo. ¿Y qué mamada fue esta? Pues ojito, porque quizás no es tanto mamada. Está curioso todo esto, analicémoslo. En teoría, la ira del corazón del Super Saiyan, Goku y los demás la controlan al mantener su forma en estado base, es decir, al final de la saga de Cell, donde han controlado esa ira del Super Saiyan. Y por eso, a partir de ahí, podía hacer la Genkidama sin problema alguno. Lo que pasa justamente en la OVA de Hachiyak, donde carga una Genkidama con el poder del Super Saiyan, pues ahí lo tiene controlado. Pero aquí recordemos que es a inicios de la saga de los androides, por tanto tiene el Super Saiyan similar a la saga de Freezer, y por ende alberga ira y odio dicha transformación. Por lo que al no poder lanzarla, lo que hizo fue, según Krillin, absorber la energía de la Genkidama, lo cual está como medio extraño y no sé si es realmente posible, ¿eh? Quizás sí, si tenemos en cuenta que en la película de Metal Cooler nos dicen que la energía Super Saiyan es casi inagotable, y por ende quizás podemos entender que pueda absorber y asimilar su poder. Aunque bueno, más fácilmente podemos decir que Toei tiene fetiches extraños con darle propiedades nunca antes mencionadas a la Genkidama. Pero a su vez en mi chat me dijeron algo interesante: ¿y si hizo eso porque se enfrentaba a un androide? Si su enemigo era un androide, en teoría no puede tener maldad como tal, por lo que no le afectaría la Genkidama, ¿verdad? Pues no, porque investigando un poco eso tampoco tendría sentido, pues esta técnica también destruye el planeta en el que se lanza, por lo que puede destruir cosas que no sean malvadas de por sí, como puede ser una roca o como puede serlo un androide. Incluso en la saga de Buu le dijo a Vegeta que se apartara, pues si le tiraba tremenda Genkidama en la cara le podía dar a él y lo desintegraría, lo que confirma que si Goku se la tiraba le podría haber dado de igual manera y no la hubiese atravesado, porque en ese momento Vegeta ya tenía el corazón puro. Entonces la única forma para que esto tenga sentido es que el androide 13 era tan fuerte que con la Genkidama normal no podía ganarle, y entonces decidió transformarse en Super Saiyan y ocurrió toda esta cadena de cosas. Pues quizás si ese fue el motivo, pues lo podría acabar
acabar de comprar. Pero bueno, es algo que nunca se explica y nunca sabremos de ello. Y sí, he hecho un análisis a fondo de una fumada de hace 30 años que involucra a Goku Super Saiyan fusionándose con una Genkidama para enfrentar a un androide de película del cual nadie se acuerda y posiblemente a nadie le importa. Pues sí, lo he hecho y a mucha honra, chavales. Aunque independientemente de esto, la forma de vencerlo como mínimo es original, ¿no? Es una Genkidama única, eso desde luego. Y por cierto, no lo he mencionado, pero el Goku de aquí es pura esencia, pura esencia. De aquí nació el meme de Genkidama o Sol. Y fijándome bien, menuda cara más curseada, ¿no? Pero qué miedo da esa expresión. Deja de mirarme con esos ojos, Goku. Es que no parece él. Como si el androide 13 le hubiese hecho algo sumamente grave, si ni siquiera se cargó a nadie. La verdad es que dicha expresión está muy, pero que muy fuera de tono. Aunque bueno, técnicamente se cargó a Goten, así que puedo entender esa expresión. Todo hombre sabe que las canicas son sagradas. Aunque bueno, repito, entiendo que lo vaya a aniquilar, pues no había otra opción, pero esa cara es de querer merendar tripas, vísceras y pulmones de sus enemigos todas las tardes. Y bueno, con esto terminó la película del androide 13. Aunque antes de dar el veredicto final quería hablar de otras cosas que para mí también fueron malas caracterizaciones de los personajes secundarios, porque sí, la de Trunks fue de lejos la peor, pero en algunos otros también fue bastante malo, Krillin ya sabemos que es el meme andante para Toei Animation, pero es que en esta fue el Guasón completamente. Es decir, sí, tiene algún buen momento cómico en el glaciar, como cuando le crece un chichón del tamaño de un melocotón y parece que tenga un hermano gemelo, o cuando se pone hielo en la calva porque se la quemó. La verdad es que esa me hicieron bastante gracia, Pero a mí me pone nervioso que le usen solo y exclusivamente para recurso cómico, la verdad. Incluso dice su frase de ¿por qué siempre me pasa a mí? Cuando el enemigo le mete tremendo trompazo, que la ha usado ya como 5 veces. Y yo sé, yo entiendo que exista el alivio cómico, pero siento pena por ver humillado a mi muchacho película tras película. Otra caracterización a mi modo de ver mala fue la de Chi-Chi otra vez, que joder, para mí la hacen insufrible en todas las películas. No digo que no lo sea en el manga a veces, pues la vemos gritar e irritarse bastante, pero es que aquí lo llevan al extremo, donde ve a putos androides destrozar la ciudad y la señora hace como que no entiende absolutamente nada de la situación y se preocupa de que le ha caído una bolsa de la compra. Pero señora, ¿quiere irse para su casa a tomarse un té y a ver una telenovela? ¿Pero qué está diciendo de la compra? Ya no es solo con Gohan, sino es que es irritante en todo, maldita sea. Y bueno, para acabar, hablando de Gohan, pues a mi modo de ver lo tienen demasiado infravalorado como en todas las películas. Aunque bueno, ahora con el Super Saiyan ya es bastante difícil de brillar. E igual con Piccolo, que no sé si estará fusionado con Kamisama o no, pero que si lo estaba, la verdad, uno esperaría algo más, porque se lo papearon épicamente. Pero bueno, como dije, sirvieron para enfrentar al androide 13, ser papeados y generar ese nivel de tensión para el desenlace final, por lo que más o menos está ok. Y así fue la película, ahora sí, del androide 13, una bastante olvidada por el fandom, con muchas cosas interesantes, pero también muchas otras directamente malas o mediocres. Los personajes parecen más idiotas de lo que acostumbran a ser, incluso en las películas, y los villanos, pese a funcionar bien, pudieron dar bastante más, sobre todo el androide 15. También uno esperaría que, siendo la película llamada Los 3 Super Saiyans, estos resolvieran el conflicto, pues yo que sé, todos juntos, con yo que sé, un ataque combinado de los tres, una buena estrategia, que repito, el final de la película está bastante guapo, pero ya llevaban como 15 Genkidamas y podían inventarse algo un poquito mejor, siendo la primera película donde están 3 Super Saiyans en activo y que lastimosamente no la acabaron de aprovechar del todo. Aún así es una película que cumple bastante bien, tiene bastante acción, aunque sea bastante absurda, y es gráfica y dura en los momentos necesarios para mostrar así el poder de los villanos, por lo que si yo le tuviera que poner una nota sería un 7, un 7 está bien. Con sutiles cambios podría elevarse fácilmente a la mejor de todas, pero que independientemente de esto, pese a no ser muy memorable, a la mayoría de gente le gusta y le parece decente, algo que para mí creo que ya es suficiente. Joder, qué buena rima. Por cierto, un par de curiosidades antes de acabar. Aquí tenemos a un Goku que por alguna extraña razón está haciendo Mewing, y a Piccolo usando el color del cinturón rojo igual que en el manga y no en azul como de costumbre en el anime. Detallitos interesantes, sobre todo el Mewing. Mira eso, mira eso. Y os preguntaréis qué viene ahora,
pues una película que rebosa esencia por todos sus píxeles. Se viene Broly, chavales, se viene el Broly de Z. Nos vemos pronto con algo increíble. Adiós.